Francisco Guerrero es el vicecoordinador de análisis y estrategia de José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la República por la coalición Todos por México, conformada por PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Es doctor en Relaciones Internacionales y maestro de análisis de conflictos internacionales por la Universidad de Kent, en Canterbury, allá en Gran Bretaña, y es licenciado en Derecho, titulado con mención honorífica por la UNAM. Sus áreas de especialización son electoral, políticas públicas, asuntos internacionales, democracia y transición política, así como gobierno y transparencia. Es autor de diversos libros de comunicación política y de temas electorales, colaborador en el periódico Excelsior con la columna Punto de Equilibrio y colabora en diversos programas de radio y televisión. Fue asesor del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, asesor del Secretario del Trabajo y Previsión Social y consejero electoral del IFE de 2008 a 2013. Es secretario con licencia para el fortalecimiento de la democracia en la Organización de Estados Americanos, la OEA. Francisco Guerrero, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Francisco, ¿cómo te incorporas tú a lo que sería la campaña de José Antonio? Mira, yo conozco a José Antonio hace más de 20 años, tengo una relación personal con él. Durante muchos periodos de mi vida tuve oportunidad de conocerlo. Cuando trabajé en el Senado como coordinador de asesores de la bancada del PRI en el Senado, de Enrique Jackson, me tocó ver con él muchos asuntos. Después, durante el trayecto de la vida, amigos comunes, espacios comunes, en sus responsabilidades y en las mías. Recuerda que yo fui consejero del Instituto entonces Federal Electoral, y siempre fue un hombre con el que tuve una empatía personal. Entonces, yo estaba trabajando en la OEA como secretario de Fortalecimiento para la Democracia. Ahora que está de moda la OEA con todos estos planteamientos que se han hecho, yo estaba encargado de todo el planteamiento que tiene que ver con las misiones de observación electoral, y mi diálogo con él, una cosa llevó a la otra. Y la verdad, Ezra, yo tomé la decisión de regresar al país, aunque fuera de manera temporal, porque me parece que nos estamos jugando tanto en la elección del 2018 que era momento de tomar partido. Yo sí soy de los que piensa en el pócar abierto. Yo soy de los que cree que hay momentos en la vida en donde tú tienes que decir, yo tengo esta convicción, y ese fue mi caso. Ahora, cuando se apuesta por la figura de José Antonio Meade, el PRI lo hace en un reconocimiento de que buena parte del priismo le ha fallado al país. Van con una figura independiente porque asumen que una parte de su dirigencia no es competitiva, tienen que ir con un candidato ciudadano o alguien alejado de la estructura partidaria. ¿Cómo ves esa combinación? Mira, yo creo que José Antonio, por su carácter de ciudadano, pero sobre todo de un profesional del gobierno, recuerda que, sobre todo en esta época de la globalización y en esta época del Tratado de Libre Comercio y en esta época de todos los riesgos que estamos enfrentando cotidianamente, se requería un perfil de alguien que tuviera expertise en el gobierno, que tuviera sensibilidad en las negociaciones políticas. José Antonio, al haber trabajado en 5 secretarías de Estado y al haber servido en 2 gobiernos de distinto signo político, creo que lo que te genera es un nuevo perfil de servidor público, y la verdad es que cuando el PRI decidió abrir las compuertas, eliminar estos candados a militantes, solamente a militantes, y que pudiera ser un ciudadano, creo que el perfil de José Antonio habla por sí mismo, y es la apuesta que estamos teniendo no solo el PRI, sino también los otros 2 partidos que acompañan, que son Nueva Alianza y particularmente el Partido Verde. Ahora, esta apuesta priista me parece muy interesante porque mientras que los partidos de oposición van y dicen es que el PRI tuvo a estos gobernadores y la corrupción, etcétera, lo que trata de hacer ahora el PRI es decir, bueno, esos están ahí, no lo negamos, pero estos son nuestros candidatos y a estos no les puedes poner ningún pero. Y te aparece la figura, por supuesto, de José Antonio Meade, o te aparece la apuesta que tienes para la Ciudad de México con Miquel Arreola. Un poco decir, es el momento de empezar a buscar figuras que ellas como tal sean intachables. Sobre todo porque yo sí creo que los ciudadanos en la actualidad ya no votan necesariamente como votaban el siglo pasado. Había siglas partidarias muy concretas. Tú ves en todas las coaliciones incluso este tránsito de personajes de un lado hacia otro, donde el perfil personal, el perfil profesional cuenta mucho. Y en el caso de esta coalición en la que está participando José Antonio, sí creo que sus habilidades personales y el momento que está viviendo México, que es un momento de gran turbulencia internacional, en una relación con los Estados Unidos compleja, con un presidente de los Estados Unidos con características muy particulares. Creo que una figura como la de José Antonio, como la de Miquel, como la de Vanessa Rubio, como otros personajes que vienen de otros segmentos, pues es una apuesta
En esta ocasión yo me atrevería a decir es verdaderamente ciudadana. Son personas que no habían militado en partidos políticos y que deciden, sobre todo a la luz de lo que hemos visto con las candidaturas independientes, todo esto que ha sucedido dentro del Instituto Nacional Electoral, algo que pretendía oxigenar, pues al final se ha complicado y ha generado incluso pues muchas sospechas sobre el modelo a través del cual los ciudadanos pueden participar en política. Ahora, el PRI está buscando de alguna manera garantizar, dicen, continuidad, pero José Antonio Meade tendría que postular cambio y romper en cierta medida con lo que es la continuidad de este gobierno. ¿Cómo le hace? Mira, yo creo que hay un elemento de continuidad muy importante que está por encima solamente del gobierno, que es el Pacto por México, donde están las grandes reformas, la energética, la de telecomunicaciones, particularmente la reforma educativa, la incompleta reforma al Sistema Nacional de Corrupción. Esas fueron grandes consensos. Yo incluso pienso que estos 3 primeros años de este sexenio tienen un momento luminoso porque logras destrabar la ruptura de las reformas que durante más de 18 años no había sido posible, logra sacar reformas constitucionales muy importantes y por supuesto que ahí debe haber cambio y debe haber estabilidad y debe haber continuidad. Ahora, José Antonio mismo lo ha reconocido, que hay irritación social, que hay asuntos que tenemos que atender. Yo creo que el gran elefante en la sala es la corrupción. La corrupción es algo que ha impedido al país desarrollarse. Hemos visto que trasciende, que en muchas ocasiones es sistémica y tenemos que atenderla. Y la mejor manera de atenderla, te pongo una propuesta específica que hizo José Antonio ahora, que fue a rendir protesta como candidato ya oficial en el Instituto Nacional Electoral, la eliminación de los fueros, por ejemplo. Esta condición excepcional que tienen los gobernantes y el fuero que tanto irrita a los ciudadanos, que en muchas ocasiones ha impedido que se vaya en un proceso legal en contra de un determinado político, de algún determinado gobernante, son las señales correctas y por supuesto que nosotros tenemos que hacer un deslinde de todas aquellas cuestiones que han lastimado a los mexicanos, pero tenemos que mantener la ruta, particularmente en las grandes reformas. Y ahí, Esra, si me permites, en estos días yo he estado insistiendo mucho en que los distintos candidatos presidenciales tienen que empezar a tomar definiciones. Tú no puedes estar, como pasa con López Obrador, por un lado teniendo un discurso que a través de Romo, de Abel Gibert, pretende ser edulcorado, suavizado, digamos anforizado, pero por otro lado tienes a Paco Ignacio Taibo, tienes a los radicales que te dicen nada, no queremos reforma educativa, no queremos reforma energética, y ahí vienen las definiciones, y creo que ahí es donde vamos a ver en los debates que vienen, pues cosas interesantes. Estamos platicando con Francisco Guerrero aquí en Línea Directa. Francisco Guerrero, la oposición o una parte de ella, los señores del frente, dicen hay que cambiar de régimen porque el actual régimen no funciona y hay que establecer un sistema o semipresidencialista o semiparlamentario para tratar de establecer mecanismos de control, fiscalía independiente, hablan incluso ellos de comisiones de la verdad, etcétera. ¿Qué requiere este país para generar gobernabilidad en el entendido de que pues una buena parte de los problemas, hablábamos de corrupción en el bloque pasado, están ligados a esta capacidad de los gobernadores de adueñarse de presupuestos sin rendir cuentas y finalmente saquear al país como lo han hecho? Mira, yo creo que el esquema de rendición de cuentas que el país tiene establecido a través de la Auditoría Superior de la Federación, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que se planteó, son dos alternativas que están dentro del propio Pacto por México, que fue un acuerdo de amplio espectro. El único partido político que de plano dijo yo no juego con esto es Morena, que ahora tiene como candidato a Andrés Manuel López Obrador. Y la agenda de este tipo de agenda está establecida, está clara. De hecho, tú ves, cuando tú revisas a profundidad la propuesta económica, la propuesta en materia de corrupción, la energética, entre el Frente y lo que está defendiendo José Antonio Meade a través de su coalición, hay algunos puntos de identidad. El asunto tiene que ver ahora con que PAN y PRD, quizá auspiciados por la necesidad de no poder ir solos, porque ese fue, digamos, el desideratum que ellos construyeron y decidieron hacer desde mi punto de vista, esta emulsión tan compleja donde se está juntando la izquierda y la derecha. Ellos han apostado a una nueva fórmula de gobierno que tendremos que ver sobre todo, Esra, cuál es el resultado final de la elección. Sea quien triunfe en el proceso electoral, va a tener una realidad
casi o muy parecida a la que el país ha vivido desde 1997. Un gobierno dividido, con un Congreso que quizá en esta ocasión esté todavía más triturado, y habrá que ver cómo reaccionan también las elecciones locales. Como tú sabes, este Super Sunday en la que se ha transformado, por decirle de alguna manera, claro. el primero de julio trae consigo no solo la elección de diputados, de senadores y la elección presidencial, sino también una gran cantidad de renovaciones en los congresos locales, en las entidades federativas, y algo que para mí es novedoso y que pongo sobre la mesa, sobre todo a raíz de todo lo que ha sucedido con Facebook, con Google, la emergencia de las redes sociales. En una elección, a mí me tocó ser árbitro en la del 12, ya pesaban las redes sociales en esa época, pero nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Así que creo que se va a requerir, después de una campaña dura como la que estamos viviendo, se va a requerir de mucho oficio político, y ahí es donde creo que, independientemente del diseño institucional, la persona cuenta. Y ahí José Antonio Meade tiene yo diría una ventaja que los demás no tienen. José Antonio ha acompañado el proceso de reformas del país de los últimos 20 años desde distintos cargos en distintos gobiernos con distinto signo político, y ha demostrado ser muy eficaz en construir estos acuerdos. Hay que amarrar las manos a los gobernadores, Francisco. Yo estoy convencido de que necesitamos un nuevo rediseño de la manera en que fiscalmente está funcionando, y estoy de acuerdo contigo. Y yo celebro incluso que todos estos gobernadores que están procesados y algunos que están en la cárcel de distinto signo político hayan sido finalmente puestos enfrente de la ley, y coincido contigo. No es aceptable que el ejercicio del gasto sea tan rígido solamente en otros niveles, y ya no estamos hablando de los presidentes municipales, nos estamos refiriendo solamente a los gobernadores. Creo que la alternancia trajo consigo muchos cambios de signo político, pero no suficientes controles, y ahí hay una tarea pendiente que coincido contigo debe atenderse. Hace un momento hablabas tú de ciertas coincidencias que tienes en el planteamiento, en los planteamientos del Frente y el PRI, pero parecería ser que el choque fundamental, por lo menos durante lo que fue el periodo de intercampañas, fue básicamente entre PRI y el Frente. Identifican claramente que el que trae un programa radicalmente opuesto al de ustedes es Morena, que sí está planteando el regreso, la anulación de las reformas como tales, el tema educativo, el tema energético, el tema del Tratado de Libre Comercio, etcétera, en algo que, pues, no sé si, no por primera vez, lo ha hecho constantemente, pero que en esta ocasión, por la fuerza con la que se presenta, al menos en las encuestas, estaría planteando, sí, un cambio de modelo, de manera tal que pudiésemos regresar al pasado. Mira, yo creo que hay dos proyectos sobre la mesa muy claros. Para mí sí hay un modelo setentero. Incluso ya se ha puesto sobre la mesa la idea de regresar al desarrollo estabilizador. Es como echar el reloj hacia atrás. Habría que también resucitar a Kennedy, a Khrushchev. Habría que echar el reloj hacia atrás para que la Guerra Fría regresara a las relaciones internacionales de México. Ese es un modelo en el que claramente Andrés Manuel López Obrador y su equipo están montados. Ellos tienen esa convicción. Y está añadido además otro tipo de reivindicaciones radicales, como por ejemplo lo que significa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en materia de evaluación educativa, el regreso de Napoleón Gómez Urrutia y una serie de cuestiones que son muy claras de un modelo setentero. La verdad es que hablar de un modelo setentero cuando estamos en el año 2018, pues es algo que tú lo sabes porque tú lo sigues todos los días a través de tu seguimiento periodístico, tiene a los mercados internacionales muy nerviosos. Por otro lado, José Antonio ha sido claro, su agenda es la agenda de las reformas, pero también es la agenda de muchas modificaciones que se tienen que llevar a cabo y de la construcción de un diálogo que tiene que partir a través de ciertas decisiones. El tema del foro es una de ellas, pero no solamente esa. El enfoque que estamos haciendo ahora de acercar más el gobierno a las necesidades específicas de los ciudadanos tiene que ver cómo puedes construir una nueva política social que no solamente tenga la parte asistencial, sino que tenga también el desarrollo de capacidades, el desarrollo del talento y todo lo que tú has visto en las economías emergentes que se tiene que incorporar. El caso del Frente, a mí me da la impresión de que el Frente está hundido, primero en las condiciones personales y las dificultades personales que Anaya ha enfrentado con lo que yo llamo su frente inmobiliario, pero adicionalmente esta problemática que ellos han enfrentado para poder sintonizar las políticas que el PRD por un lado tiene. Hay una cosa que se olvida, Ezra. El 95% de los gentes que están en el PRD apoyaron a Andrés Manuel López Obrador en el 2012 y fueron los más fervientes seguidores de Andrés Manuel en ese entonces, han hecho el deslinde y ahí es donde creo que la propuesta política se ha deslavado. Finalmente, en esta propuesta priista, donde está José Antonio Meade, tienes ahí
todavía una presencia de viejos cuadros del PRI que hoy aparecen en distintas candidaturas y en donde la gente dice, ¿de qué renovación estamos hablando? Yo creo que todo partido político que es un movimiento nacional como es el PRI, es un partido no tan viejo como el Partido de Acción Nacional, porque por cuestiones de fecha de registro el PAN aparece con un registro previo, pero son, digamos, partidos contemporáneos. En el caso del PRI, de su movimiento, evidentemente hay también movimientos territoriales, movimientos sindicales, movimientos campesinos que forman parte de una sinergia que José Antonio necesita. Recuerda que para ser presidente de México requieres una base sólida de tu voto duro, que el PRI lo ha tenido históricamente, pero a eso tienes que sumar, y todos los candidatos tienen la misma problemática, tienes que sumar a segmentos importantes de la sociedad civil, pero también tienes que sumar, Ezra, a segmentos muy importantes de indecisos. Tú checa todas las encuestas, el bloque de indecisos es un bloque que puede ir entre 25 y 30%, y esta gente está buscando una identidad. José Antonio tiene que hacer un acto de relojería política que pueda sincronizar todos estos engranajes y representar esta opción de cambio con estabilidad, que es lo que estamos buscando. Estamos platicando con Francisco Guerrero aquí en Línea Directa. Francisco Guerrero, el tema de las campañas entra pues con una enorme fuerza en el momento en que empiezan a contrastarse las ideas, es cierto, pero la presencia de un candidato frente a otro. El tema de debates, el tema de confrontación, etcétera, y en donde pues los distintos candidatos tropiezan o pues tienen a veces la incapacidad de ser totalmente claros. Muchos candidatos tienen, pues sí, contradicciones entre un discurso que dan a un determinado sector y a otro, y que al momento del debate tienen que confrontar. ¿Qué le pasa a José Antonio Meade cuando entra en un debate en donde pues tiene que asumir seguramente el tema de la apuesta de la modernidad y del cambio de un México mucho más justo y menos corrupto, con, por supuesto, lo que trae atrás el priismo, ¿no? Mira, yo creo que José Antonio ha sido muy claro en el sentido de reconocer su calidad de ciudadano, aceptar su experiencia como un funcionario del gobierno en varias administraciones, 5 ocasiones ha sido secretario de Estado, y ahora vienen los cómos. Y la parte más importante de los debates no es el diagnóstico. Tú sabes, Ezra, que todos tenemos un diagnóstico más o menos similar. Sabemos cuál es la condición del país en materia de pobreza, cuáles son los retos en materia de educación. Ahora, con el tema del libre comercio, se ha desnudado aún más el modelo exportador que hemos construido gracias a esta sinergia que se dio durante muchos años entre empresarios, el propio gobierno, una visión mucho más moderna que existía en los Estados Unidos. Y ahora el tema de seguridad también. El tema de seguridad, que es otro de los grandes temas que tendremos que atender, pero también la modernización tecnológica, los nuevos retos en materia de información, el tema de las redes. Creo que todo esto se va a ir incorporando con la discusión específica y con las definiciones. Yo estoy convencido que llega un momento en la vida de un candidato donde tiene que tomar definiciones. Como tú bien dices, estos 90 días que se extienden, somos el único país del mundo que inicia sus campañas el Viernes Santo. Por cierto, como dato cultural, que en un país mayoritariamente católico, el Viernes Santo es el día que empezamos. Estos 90 días de campaña, que son básicamente abril, mayo y junio, son espacios donde habrá los 3 debates que organiza el Instituto Nacional Electoral, habrá asuntos de coyuntura muy importante, te pongo uno concreto. Por ejemplo, hay un candidato que ya está apostando a que la negociación del Tratado de Libre Comercio se dé hasta después, ya está nombrando funcionarios de gobierno, está sacando de ataúdes a muchos funcionarios de los años 70 y 80 a ver si los puede incorporar, cuando la realidad es que estamos en una dinámica cotidiana donde pasan cosas todos los días, y ahí el talento y la experiencia es la que tiene que salir a flote. Hay un candidato que fue gobierno hace mucho tiempo, en otro momento de la vida del país, que ha sido un candidato profesional, se ha dedicado a eso desde que tenemos memoria. Si tú le preguntas a las nuevas generaciones, siempre ha sido un candidato. Hay otra gente joven que tuvo su despunte, que después fue presidente de la Cámara y que ahora ha estado involucrado en una situación personal muy compleja, y está la propia experiencia que tiene José Antonio. Habrá que ver cómo termina el asunto de los independientes, que también es una figura novedosa. Ahora, el tema del día de la elección es fundamental. Dicen, el único partido que tiene capacidad todavía de manejarse a nivel nacional es el PRI por la estructura que tiene. ¿Con eso le alcanza al PRI para ganar? El PRI tiene que sumar
su estructura, su voto duro, que esa es una de sus fortalezas históricas, pero tiene que incorporar a bloques muy importantes de ciudadanos que se tienen que hacer una pregunta, Ezra. ¿A quién le vamos a dar las llaves del carro para que tripule al país los próximos 6 años? En un país que no tiene segunda vuelta y en un país que no tiene revocación del mandato, la decisión que tomaremos los mexicanos y las mexicanas el 1 de julio no es una decisión accidental o coyuntural, es una decisión que va a llevar al país de 2018 a 2024 a un proceso muy importante donde, como tú sabes, México, siendo la economía 13, 15 del mundo, ocupa un lugar importante en el concierto internacional, y yo creo que José Antonio tendrá que seguir esta apuesta de acercamiento también con los grupos de ciudadanos, no solo la fórmula del voto duro. Francisco, el problema que tienes ahí es que tienes un voto anti-PRI muy pesado, producto, razones válidas o no válidas, en donde hay que convencer de que eso no es lo fundamental y está difícil. Bueno, esa es parte de la campaña y, como se dice esta expresión muy americana, ¿no? Tendrá que llegar el punto donde la gente ponga en la balanza, piense en el futuro y, como se dice en los Estados Unidos, el famoso bottom line. ¿Cuál es la decisión final que vas a tomar? Porque estás hablando del futuro del país y sí tienes que pensar muy bien cuáles son las características personales de quien podrá llevar el ejercicio del gobierno. Es una pregunta profunda y creo que estos 90 días de campañas van a ser muy importantes para poner sobre la mesa ventajas y desventajas, y ahí habrá segmentos, los jóvenes que van a enfrentar este reto de los próximos 30 años, la clase media que tiene que hacer un ejercicio de conciencia, también aquellos grupos que se han visto beneficiados con la política social, no solamente de este gobierno, la política social del Estado mexicano, que tienen que revisar cuál será el futuro de todas estas políticas públicas. Y esa es parte de la decisión, y el trabajo de los equipos de campaña es tratar de hacer lo más prístino, lo más transparente, algo que es muy complejo. Tú sabes, Ezra, que el ciudadano tiene 4 o 5 segundos en la soledad, donde está en la urna, donde está en la mampara, y ahí decide. Y bueno, pues es una decisión con la que tenemos que vivir luego 6 años. 1 de julio, ¿tú crees que esto termine finalmente en tribunales? Es una elección complicada con mucha disputa. Bueno, ya por ahí alguien soltó un tigre de manera por lo menos imaginativa. Lo ha soltado desde que yo tengo uso de memoria. Sorpresa, siempre habla del tigre, o sea, es si no gano yo, simplemente esto no existe. Pero te voy a decir una cosa, como exconsejero electoral y además como estudioso de los procesos democráticos, México tiene instituciones electorales sólidas. La elección no la organizan los partidos, no la organiza el propio instituto, la organizan los ciudadanos. Y ese más de 1 millón de personas que son los que instalan las mesas, los que cuentan los votos, yo confío en ellos y estoy convencido que la gente, como ha sucedido de manera regular, por lo menos podríamos decir desde 1997, el ritual se va a continuar. Yo le apuesto a que la gente tomará una decisión sabia. Yo también creo que nos van a venir a asustar con el petate del tigre. Ahora sí. El petate del tigre, exactamente. Francisco Guerrero, muchísimas gracias por esto. Un gusto y te agradezco mucho la entrevista. Al contrario, fue Francisco Guerrero aquí en Línea Directa.